dos, tres, cuenta conmigo. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Nosotros somos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de la Dirección de Servicio Social y Prácticas Profesionales del Programa Institucional 123, cuenta conmigo. Somos el equipo número 2, pertenecemos al equipo verde. El día de hoy les vamos a exponer acerca del bullying. Lo vamos a exponer mi compañera Lucero, mi compañera Mari y yo. Mi nombre es Keila. La siguiente, por favor. Bueno, pues estamos muy contentas de que nos puedan acompañar. Vamos a hablar sobre el bullying y ojalá que ninguno de ustedes pase por alguno de estos temas que vamos a hablar el día de hoy. Y si sí, pues espero que puedan encontrar las herramientas suficientes para salir de ahí. Bueno, primero que nada es de gran importancia saber el significado del bullying. Para esto, a continuación les daremos
¿qué es el bullying escolar? Bueno, es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre estudiantes de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado, tanto en el aula como a través de las redes sociales, con el nombre específico de ciberacoso. Bueno, este tipo de violencia escolar se caracteriza, por tanto, por una reiteración encaminada a conseguir la intimidación de la víctima, implicando un abuso de poder en tanto que es ejercida por un agresor más fuerte que la víctima. El sujeto maltratado queda así expuesto como física y emocionalmente ante el sujeto maltratador, generándose como consecuencia una serie de secuelas psicológicas. Es común que el acosado viva aterrorizado con la idea de asistir a la escuela y puede ser que el acosado se muestre muy nervioso, triste, solitario igual en su vida cotidiana. En muchos casos, la dureza de la situación del bullying puede acarrear pensamientos encaminados a lo que es el suicidio. La siguiente, porfa. Bueno, principalmente las causas por las cuales se practica el bullying se divide en dos. Esta es cuando el agresor muestra características psicológicas y en su entorno familiar. Bueno, aunque el acosador escolar no tiene por qué padecer ninguna enfermedad mental o trastorno de la personalidad grave, presenta normalmente algún tipo de psicopatología. Fundamentalmente presenta ausencia de empatía y algún tipo de distorsión cognitiva. Bueno, esto se refiere a cuando generalmente suele ser una persona que ha visto violencia con regularidad, se acostumbra a ella, o en su casa sus familiares se tratan agresivamente y lo tratan inadecuadamente a él. Cuando esta persona presencia peleas entre sus padres, insultos, groserías, o incluso cuando le llegan a pegar a él, le hablan con groserías, él busca un desquite en alguien más, por lo regular a quien considera el más débil, y es a quien le practica lo que ahora conocemos como bullying. Igual es muy importante, ya que la carencia de empatía explica su incapacidad para ponerse en el lugar de la persona a la que acosa y pues ser insensible al sufrimiento que esta persona siente. Incluso puede llegar en muchas ocasiones a provocarle el suicidio. El entorno escolar. Esto se puede dar en el caso de que la ausencia en clase o en general en el colegio o en el centro educativo que pues se desarrolle de un clima adecuado de convivencia pueda favorecer la aparición del acoso escolar. La responsabilidad al respecto oscila entre la figura de unos profesores que no han recibido una formación específica o no tienen mucho conocimiento sobre el tema. En cuestiones de intermediación, en situaciones escolares conflictivas y la disminución de su perfil de autoridad dentro de la sociedad moderna. Bueno, ahora hablaremos de los tipos de acoso. Hay que poner mucha atención en esto porque tal vez alguno de nosotros podría ser víctima de estos. El primero es el bullying físico. Este es el tipo de acoso más común, especialmente entre chicos. Incluye golpes, empujones, palizas y suelen ser uno o más agresores. En ocasiones también se produce el daño malintencionado de las pertenencias de esta persona. Por ejemplo, en muchas películas hemos visto que al final de la escuela, de un día escolar, los niños se reúnen afuera de la escuela o cuando no están los maestros y empiezan a pelear, empiezan a atacar a alguien o le tiran a alguien sus cosas o le roban su comida
Todo esto hace referencia al bullying físico. El siguiente es el bullying psicológico. En este caso existe una persecución, intimidación, tiranía, chantaje, manipulación y amenazas. Son acciones que dañan el autoestima de la víctima y la víctima se siente temerosa, tiene miedo de hablar e incluso, como lo mencionaba mi compañera, ese tipo de bullying puede llevar al suicidio. También está el bullying verbal, que es cuando utilizamos palabras hirientes, difundimos rumores, discriminamos, insultamos, ponemos apodos, somos racistas cuando tratamos mal a alguien por su color de piel, por cómo se viste, por si tiene dinero o no. Esas son cosas que en realidad no nos deberían importar, pero en muchos casos esto es lo que podríamos definir como bullying verbal. También existe el bullying sexual. Este es un tipo de bullying un poco más grave, se podría decir, porque se hace referencia malintencionada a las partes íntimas del cuerpo de una persona. También tenemos el bullying social. Este pretende aislar a un niño o a un joven del resto del grupo. Solemos ignorarlos, aislarlos, excluyéndolos del resto. Y puede ser directo o indirecto. La primera forma, que es directo, es el no dejar participar a la víctima en actividades, cuando los hacemos a un lado, cuando los excluimos de un grupo. Indirecto es cuando ignoramos a alguien o lo tratásemos como si no existiera. Y uno de los más comunes que se dan hoy en la actualidad, es el ciberbullying. Este bullying es muy grave, ya que debido a la tecnología con la que contamos, teléfonos, tablets, celulares, podemos humillar y acosar a alguien a través del anonimato, es decir, a través de un nombre falso, de un perfil falso, pero este tipo de bullying es uno de los más comunes también, pero es muy, muy dañino, al igual que el resto. Y pues bueno, en nosotros enviamos mensajes hirientes, fotografías, hacemos memes de alguien sin su consentimiento, y esto es pues algo muy malo, algo que ataca realmente a la autoestima de la víctima. Bueno, y vamos a aprender sobre quiénes son las personas que participan en estas situaciones de acoso escolar o bullying escolar. Bueno, pues intervienen tres partes muy importantes. La primera, los agresores; la segunda, las víctimas; y la tercera, los testigos. La número uno, que son los agresores, son estas personas que tienen la intención de ofender, maltratar, pegar, violentar, etcétera, a la víctima. La víctima es esta persona que está sufriendo todo este acoso o todo este bullying y pues que está muy vulnerable. El número tres son los testigos, que dentro de la escuela se puede dar a lo mejor que sean los profesores, los mismos alumnos, las personas de la cooperativa, por ejemplo, los testigos forman una parte muy importante dentro de estas situaciones de acoso o bullying, ya que pueden tomar dos caminos. El camino número uno, y el mejor, que sería apoyar a la víctima, es decir, a la persona a la que están agrediendo, lastimando, ir y a lo mejor hablar con los profesores, con los directivos, denunciar, etcétera. O también tienen la opción, que es la opción más fea, que es aplaudir, felicitar a los agresores o hasta ser parte de esto. Recordemos también que si estamos en una situación de acoso o bullying escolar y tú estás presenciando eso, lo estás viendo, estás escuchando y no haces nada y a lo mejor te das la vuelta y dejas que a tu compañero lo sigan pateando o le sigan diciendo apodos de alguna manera ofensiva, que a lo mejor suelen utilizar el nombre de algunos animales, como por ejemplo hipopótamo o ballena, o que le discriminen por su color de piel, o por lo que cree, o por lo que le gusta, etcétera, y tú no haces nada por evitar que tu compañero lo sigan agrediendo, también eres parte del problema, eres un testigo que es parte del problema. Entonces hay que hacer que esta opción
no hay que utilizarla y siempre hay que apoyar a la víctima, a la persona a la que están agrediendo, a la persona que está vulnerable. La siguiente, por favor. Bueno, ¿y cómo podemos reconocer el acoso o bullying escolar? Pues primero va a ser una conducta muy violenta o agresiva y se va a repetir de manera constante. Las agresiones se presentan durante un largo tiempo y, por ejemplo, en todos los recreos o todas las mañanas o todos los días en ciertas horas, o a lo mejor no en ciertas horas, pero diario, a lo mejor el compañero que siempre está lastimando al otro, que a lo mejor le avienta cosas, que le tira sus plumas, que le dice groserías, todas estas cosas es acoso y bullying escolar. Otra característica es que siempre es intencional. Las agresiones siempre van a buscar provocar algún daño en la víctima, en la persona. Puede ser un daño físico, a lo mejor un rasguño, un golpe, etcétera, un daño psicológico o emocional, que a lo mejor la víctima se va a sentir mal, se va a sentir triste, se va a sentir, pues sí, muy triste por todas estas cosas que a lo mejor le hace el agresor. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué otras características tiene el acoso escolar? Tiene varias y les voy a explicar. La número 1 es la intencionalidad. Estos son actos que el agresor ya tiene pensados desde antes. Imaginemos que dice, ya va a ser la hora del recreo. La maestra dice, apúrense a terminar ese trabajo porque en 10 minutos salimos al recreo. Entonces el agresor piensa, ay, ahorita que sale Pablito María, le voy a jalar el pelo, o le voy a decir esta cosa, o le voy a decir, y a lo mejor la persona ya ni siquiera está terminando bien su trabajo por pensar qué es lo que le va a decir. Esto es la intencionalidad y siempre tiene el fin de provocar algún daño o agredir hacia la otra persona. La número 2 es la persistencia. Se trata de actos que se van a repetir y repetir y repetir por mucho tiempo. Como les decía, a lo mejor en todos los recreos las personas ofenden o dicen de groserías o les pegan, etc. La siguiente, por favor. Otra característica es la asimetría de poder. En esta va a existir un desequilibrio y desigualdad de fuerzas entre el agresor y la víctima. Puede ser a lo mejor que el agresor sea una persona muy grande, muy alta, que se vea fuertote, etcétera. A lo mejor la víctima pues no se va a ver igual, a lo mejor se va a ver un poquito más chiquito, a lo mejor no con tanta fuerza o algo así. Otra característica es la naturaleza social del fenómeno y esta es la que ocurre frente a otros compañeros que van a estar viendo o escuchando todo lo que está pasando. O también pueden ser hasta cómplices. Y bueno, toda esta naturaleza social del fenómeno lo que está haciendo es apoyar al agresor, como haciéndole sentir más fuerte, porque sí, dale otro, sí, pelea, 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 pelea. Entonces el agresor se siente con mucha fuerza y hasta como que crece y como si le crecieran músculos, porque hay gente que está apoyando sus actos. Entonces es muy importante que si tú estás siendo víctima, hables, y si tú estás siendo testigo, apoyes a la víctima y no apoyes al agresor. La siguiente, por favor. Bueno, ¿y por qué es importante apoyar a la víctima y no apoyar al agresor? Pues porque el bullying o el acoso escolar tiene muchas consecuencias y consecuencias muy graves y muy feas. Puede ir desde la inseguridad, a lo mejor que a uno desde chiquita siempre le dijeron, ay, tú llevas este nombre de este animal porque a lo mejor tienes peso de más, ¿no? Pero uno no sabe por qué esa persona a lo mejor tiene peso de más. Tú no sabes, hay cosas que nosotros los humanos no podemos cambiar. Por ejemplo, supongamos que a alguno de tus compañeros le hacen burla o bullying por su tono de piel. Es algo que esa persona no puede cambiar. Y bueno, las consecuencias de todo esto pueden ir desde daño físico, a lo mejor rasguños, peleas, golpes, jaladas de pelo, etcétera, mordidas, daño emocional y psicológico,
pues que esta persona va a crecer a lo mejor con algunas inseguridades. A lo mejor siempre va a querer estar blanqueando su piel o va a querer, qué sé yo, hacer mucha dieta y mucho ejercicio porque no quiere sufrir más adelante lo que a lo mejor le dijeron sus compañeros cuando eran pequeños. Y es muy importante saber que si nosotros o las víctimas reaccionamos con violencia, es decir, con golpes o con groserías, etcétera, nos vamos a ir acostumbrando a esto y se nos va a hacer algo ya normal. Ah, sí, que todos los recreos haya peleas y que siempre haya golpes, etcétera. Nos vamos a ir acostumbrando y se va a hacer una cadenita que nunca va a acabar. Por eso es muy importante entender pues que nadie merece ser maltratado ni ofendido y tampoco hacer y hacerles daño a los demás. Porque pues las consecuencias son muy graves y muy feas y pues nadie quiere tener después un compañerito con algunas inseguridades o daños físicos o emocionales. La siguiente, por favor. Bueno, y recordemos que si aprendemos a reaccionar de manera violenta, pues también podemos aprender a reaccionar y a convivir de una manera respetuosa y a resolver conflictos utilizando el diálogo, es decir, platicando. El primer paso para prevenir esta violencia es aprender a reconocerla y comprender que nadie debe maltratar ni ser maltratado. La siguiente, por favor. Bueno, si tú pequeñito estás viviendo a lo mejor acoso o bullying escolar, te quiero decir que tienes el derecho a convivir y vivir en completa paz, a ser tratado con respeto, a ser protegido de todas estas situaciones de riesgo. También tienes derecho a recibir una educación en la que tú vayas a aprender a convivir y aprendas a ser una mejor persona cada día de tu vida y a desarrollar tu potencial, porque a lo mejor tus compañeritos te han dicho para alguna calificación que tú tienes que a lo mejor eres un burro o un tonto, o que eres esto, o que eres el otro. Yo te quiero decir que no lo eres. Tienes un gran potencial que vas a poder desarrollar siempre y vas a ser una gran persona. Y si tú, pequeñito, pequeñita que me estás escuchando y tú eres esa personita que agrede a los demás, que les pega, que les jala el cabello, que les dice de cosas por su aspecto físico, etcétera, pues te voy a pedir que ya no lo hagas, porque ninguno de tus compañeros merece vivir esto y también tú también tienes el derecho de vivir en paz, vivir en un lugar bonito, amoroso, lleno de respeto, donde también se te proteja a ti. La siguiente, por favor. Bueno, ¿y cómo podemos resolver algún conflicto? Pues les voy a dar algunos pasos que podemos seguir. Lo primero es explicar y entender el conflicto y todas las personas que están en este. Identificar, como número 2, las posibles soluciones que puede haber para que ya no exista el acoso o el bullying escolar. La número 3, reconocer actitudes y factores que pueden ayudar a resolver este conflicto, llegar a un acuerdo y si es necesario pedir ayuda o apoyo, pues hacerlo. Y siempre hay que evitar la violencia. Recordemos que la violencia no nada más es golpes, también son palabras. Entonces, evitar cualquier tipo de violencia. La siguiente, por favor. Perdón. Bueno, es de gran importancia el saber cómo podemos prevenir el bullying. Es necesario de la cooperación de padres, profesores y alumnos para que podamos crear un ambiente seguro y enriquecedor en el que todo el mundo se sienta bien mientras aprendemos. Por ello, si eres padre, te doy el consejo, te doy estos consejos.
Bueno, primero que nada, evita comportamientos agresivos y palabras malsonantes en presencia de tu hijo. No hables con groserías enfrente de tus pequeños, no los insultes. Otra manera es fomentarle valores como la responsabilidad, la cooperación, la solidaridad, la humildad. Y es de gran importancia enseñarle el valor de la empatía para que éste pueda ponerse en el lugar de sus compañeros. De igual manera, enseñarle a controlar sus emociones e impulsos, ponerle límites a su conducta siempre y cuando sea necesario. Y sobre todo conocer a sus amiguitos o compañeritos con los que se junta y la relación que tiene con ellos. Igual es de muy gran importancia enseñarle a nuestros hijos a pedir disculpas cuando tengan o cometan errores. Asimismo, a aprender a reconocerlos. Bueno, si eres profesor, podrías crear un ambiente sano donde los alumnos se sientan seguros de ser ellos mismos, apoyándolos, igual penalizar los malos comportamientos que realizan, asimismo felicitar y reforzar los buenos, dar charlas sobre el tema del bullying, enseñarles qué es, el por qué no deben de hacerlo, y promover que los alumnos tengan más y mejor autoestima. De igual manera, fomentar la cooperación y las actividades en grupo. Ustedes como profesores tienen la obligación de fijarse más en aquellos alumnos indefensos y hablar con ellos personalmente si han visto cosas sospechosas, no sé, que sus compañeritos les hagan bullying o se burlen de ellos, los ofendan, incluso los lleguen a golpear. Igual si sospechan de algún caso de bullying, tienen la obligación de contactar al responsable inmediatamente y de preguntarle el por qué realiza por qué realiza bullying. Y a ustedes como pequeñitos, pues no juzgar a sus compañeros por su apariencia, como ya lo mencionaban, muchas veces nos dejamos llevar o por el color de piel, por pues su peso, o incluso por lo más mínimo de cómo van en la escuela, bajas calificaciones. De igual manera, no emplear nunca la violencia como solución de los problemas. Comunicar inmediatamente al profesor si has presenciado o has sido testigo de algún caso de bullying, o de igual manera si sientes que sufres bullying. Debemos aprender ustedes como pequeños deben de aprender a no tratar a sus compañeros como no les gustaría que los trataran a ustedes. No sé, que les digan groserías. Siempre deben de tener empatía y ponerse en el lugar de sus compañeros. No hagan lo que no les gustaría que les hicieran. De igual manera, relacionarse con sus compañeros a los que vean que están más solos en clase. No sé, a veces tenemos muchos compañeritos que son tímidos, pues les da miedo hablar o que no se juntan con nadie. Debemos acercarnos a ellos y hacerlos sentir en confianza para que pues ellos puedan tener un apego hacia nosotros. Asimismo, rechazar la violencia y el maltrato como forma de relacionarse con los demás. No deben demostrar no sé, ser groseros o
Incluso hay algunas palabras que pues sí como que son un poco duras, ¿no? Cuando se dirigen a sus compañeros o así, fijarse en lo que dicen. De igual manera, prevenir el bullying. Eh, bueno, yo creo que esto está en manos de todos y cada uno de nosotros. Y si todos nosotros, como adultos, inculcándoles a los pequeños valores, como profesor igual hablándoles sobre qué es el bullying o poniéndoles ejemplos, todos aportáramos nuestro granito de arena, conseguiríamos que este grave problema por fin desapareciera. Y pues nosotros como padres debemos apoyar a los profesores pues de nuestros hijos, confiar en ellos y si aparece alguna diferencia, tratarla en privado, ¿no? Y no demeritar la autoridad frente a nuestros hijos. Ser firmes, pero sin violencia. No es necesario gritar y golpear para corregir. Ser firme y mostrar autoridad es mucho más efectivo que las amenazas o golpes. Bueno, nosotros como padres y profesores debemos de preguntar qué pasó antes de juzgar a los pequeños. A veces lo obvio no es lo verdadero. A veces, por decir, en una relación familiar, el hijo pequeño comienza los pleitos en algunas ocasiones. Y pues, como lo dice aquí, a veces sus hijos se equivocan y eso no los convierte en errores permanentes, solo son aprendizajes. Ahora vamos a aprender con un cuento. Esta es la historia de Martita. Martita era una niña de pelo largo, muy alegre, juguetona, risueña y muy feliz. Un día sus padres le contaron que por motivos de trabajo debían mudarse a otra ciudad y desde ese instante a Martita le cambió la vida. El primer día de colegio se dio cuenta que nada iba a ser igual. Julieta era la cabecilla del grupo, inteligente, abusona, violenta, con mucha picardía y sin nada de empatía. Todo lo que hacía o decía estaba bien para las otras, que la seguían y reían de todas sus fechorías. ¡Hey, tú! Le gritó Julieta, al verla en la fila para entrar al aula. Martita hizo caso omiso, pero desde ese día las cosas no fueron lo mismo para ella. Amaba asistir a la escuela, cada día que pasaba regresaba con rasguños, golpes, despeinada y en una ocasión con el uniforme roto. La alegría que reinaba en su rostro había desaparecido. No tenía ganas de comer, jugar y aún menos de ir a la escuela. Al paso de los días, sus padres notaron que la pequeña estaba muy triste y le preguntaron qué sucedía, pero al igual que muchos niños que sufren bullying, ella tenía miedo de hablar. Sus padres tenían la idea de lo que le podría estar pasando, así que a la mañana siguiente hicieron un día familiar. El padre de Martita compró muchas golosinas. Su mamá preparó un delicioso pastel. Martita se sorprendió muchísimo, ya que faltaba mucho tiempo para su cumpleaños. Durante ese día se divirtió mucho con sus padres y la felicidad volvió a su cuerpo. Sin embargo, desaparecería tan pronto como el día de ir a la escuela llegara. Al finalizar el día, sus padres la abrazaron y sutilmente empezaron a preguntar el por qué de esa actitud y por qué se miraba triste casi siempre. Pero en ese momento, los sentimientos como el temor, la tristeza, el enojo, el miedo que tenía a su compañera llegaron a la cabeza de Martita y comenzó a llorar. Después de tranquilizarse, contó todo lo que le ocurría, esas palabras tan hirientes que escuchaba de sus compañeros y el coraje que guardaba en sí misma por no poder responder y quedarse callada siempre.
Al día siguiente, los padres de la niña fueron a la escuela y hablaron de lo ocurrido. Entonces Martita se pudo dar cuenta de que su compañera, quien la molestaba, le hacía falta algo que ella tenía de sobra. Una familia amorosa, un hogar lleno de confianza. En su corazón no existía ni una semillita de amor, de abrazos, ni de deliciosos pasteles preparados por mamá. Ante esta situación, decidieron llamar a los padres de Julieta y a todos los niños que eran víctimas de bullying. El problema era enorme y nadie había tenido la valentía de comentar lo que pasaba. Los padres de Julieta se dieron cuenta de lo terribles que habían sido con su hija todo este tiempo y la poca atención y cariño que le daban a su hija, así que decidieron ser mejores desde ese día. Conforme pasaron los días, Julieta comenzó a cambiar y ser mejor persona. Nunca jamás volvió a burlarse de alguien o decir todas esas cosas hirientes, y Martita descubrió el inmenso amor de sus padres. Fin. Esperamos les haya gustado este cuento de Martita. Y bueno, se preguntarán, ¿cómo puedo identificar si mi hijo sufre de bullying? Muchas veces nuestros hijos tornan actitudes diferentes a las que ya estábamos acostumbrados y esas actitudes pueden cambiar de la noche a la mañana. Si tú te has dado cuenta que tu peque ha cambiado su actitud, a lo mejor antes era muy amable, muy feliz y ahora ya no, te puede estar pasando algo similar al bullying o bullying. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, pues primero, si tu pequeño no quiere salir de casa, ya sea para ir a la escuela o para jugar, debes encender luego tu foco de alerta y platicar con él para saber las razones. Todo dependerá del comportamiento que tenga al negarse. Bueno, también si cuando regresa a clases le faltan útiles, aparatos, sacapuntas, colores, etcétera, puede que a lo mejor lo estén hostigando y le estén quitando sus objetos. También muchas veces si empieza a enfermarse diario, no quiere ir a la escuela porque a lo mejor diario le duele la panza, etcétera, y ya lo llevaste al médico y dicen que no tiene nada, pues tal vez sea acoso o bullying. Igual si de repente despierta por las noches muy asustado, etcétera, puede ser consecuencia del abuso que a lo mejor haya sufrido y que esto le provoca. Otros puntos también, el rendimiento escolar, a lo mejor si sus calificaciones han bajado, su atención, etcétera, es que su cerebro pues está pensando en todos estos problemas y no le da tanto chance para pensar en lo que se debe de concentrar. La siguiente, por favor. Bueno, la Secretaría de Educación Pública anunció apenas que pondrá en marcha un programa piloto para prevenir y reducir el acoso escolar en los planteles de preescolar, primaria y secundaria de todo el país. Aquí les dejamos el dato de un centro de apoyo contra el bullying. Ahí están los números para que se puedan comunicar y en caso de que estén siendo parte de esto, que sus hijos o ustedes como pequeños sean víctimas de bullying, pueden comunicarse y ellos los pueden capacitar, les pueden aconsejar y brindar ayuda psicológica. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por acompañarnos y espero que haya sido de su agrado y sobre todo de mucha utilidad para ustedes. Nos despedimos los integrantes del equipo 2.